Pues entonces la clase de hoy es la segunda parte del tema 4, flexión compuesta, que serían los epígrafes 5, flexión compuesta, 6, materiales no resistentes a la tracción y 7, secciones de varios materiales. Bueno, la flexión compuesta, como sabéis, habíamos visto en la anterior clase de teoría, se caracteriza porque siempre hay axil. O sea, cuando hay flexión compuesta, el axil siempre va a ser distinto de cero. Obviamente va a caracterizar todo lo que vamos a ver hoy por esa circunstancia, que el axil siempre es distinto de cero. Os recuerdo que la ley de tensiones de Navier que habíamos deducido, simplificada para barras rectas y con los ejes y z principales de inercia, es la siguiente. Sigma nx en cualquier punto de la barra. Vamos a recordar las variables. X, punto de la directriz donde está la sección, y z, la coordenada del punto ya dentro de la sección concreta. Será igual al axil partido por el área. Si queréis vamos a ponerle, en este caso concreto, la variable a todas las funciones. El área también podría variar con x, menos mz, x partido y sub z por i, más mi partido y sub i por z. ¿Vale? Presión de las tensiones. Esa expresión, habíamos visto que si bien en barras curvas era una superficie no plana, por supuesto en barras rectas, pues obviamente para este caso concreto las variables son la i y la z, y eso es claramente la ecuación de un plano una vez que hayamos fijado una sección concreta. Tenemos aquí un gráfico donde se representa ese plano en perspectiva, ¿veis? Aquí hay un volumen de tensiones que hemos dibujado de tracción y aquí hay un volumen de tensiones de compresión. Aquí hay una pequeña errata y es que esta sigma no depende de S, sino que esto debe ser una X. Pero bueno. ¿Vale? Hemos representado los puntos donde la tensión sería nula. ¿Veis que es esta recta? Pone aquí recta, entre paréntesis L punto N punto. Eso significa línea neutra. Serían los puntos de la sección donde la tensión es nula. En general, se puede extender la línea neutra no solo a los límites de la sección, sino fuera de los límites de la sección. En general, para nosotros la línea neutra va a ser esa recta donde la ecuación de las tensiones tiene valor cero directamente. ¿Vale? O sea, desde el punto de vista geométrico es la intersección de las tensiones con el plano o cota o x igual a 0. ¿Vale? Fijaros que esa línea neutra nos va a separar siempre la zona de las tensiones de tracción de las de compresión. Siempre. Aquí hay tracción, aquí hay compresión, pues siempre va a haber dos signos distintos a lo largo de la línea neutra, a los dos lados de la línea neutra. Y además también nos puede servir para otra cosa. Si queremos saber cuál es el máximo y el mínimo de las tensiones, está claro que en este tipo de secciones tendremos que irnos a los extremos. Pero vamos a pensar en este plano. En este plano
Yo puedo dibujar curvas de nivel. Obviamente la que tenga mayor tensión y menor tensión será la curva de nivel más alta y la más baja. ¿Y cómo son las curvas de nivel en un plano? Son paralelas entre sí. ¿Cuál es la curva de nivel de cota cero? La línea neutra, que hemos definido, ¿no? La línea neutra. Entonces, la manera de encontrar el punto con más tensión es buscar en la sección el punto más alejado a la línea neutra. El punto más alejado me va a dar, obviamente, cómo se mide la distancia de un punto a una recta. Se mide en perpendicular siempre. Entonces, obviamente, este vértice en este rectángulo, este es el punto más alejado a la línea neutra y este sería el punto más alejado en el otro sentido de las tensiones. Entonces, los puntos críticos serían este y este, simplemente viendo este croquis en 3D. ¿Vale? Si no, hacemos este croquis que tenemos que hacer, probar todos los puntos de las esquinas y a ver cuál nos da mayor tensión y cuál nos da menor tensión. Aquí quiero resaltar que se está produciendo lo que llamamos flexión también esviada. Aparte de ser flexión compuesta, es esviada. ¿Por qué? Pues porque no hay un único momento en el eje Y o en el eje Z, sino que se ve claramente que hay momentos en los dos ejes. ¿Vale? Hay momentos en los dos ejes y por eso este plano no es ni paralelo al eje Z ni paralelo al eje Y, sino que es un plano que está compuesto por componentes de los dos ejes, como obviamente se ve en la formulita de aquí arriba, tiene componente en Y y componente en Z. Esto, cuando tengáis que hacer un problema de este tipo, pues es bueno intentar hacer croquis así, intentar ver geométricamente lo que está pasando. Cuando tenemos solamente flexión en un eje, el problema se simplifica y, claro, se puede representar, nos podemos ahorrar la representación, digamos, en perspectiva tridimensional y hacemos una representación de este tipo bidimensional. Aquí una representación bidimensional, que es el corte que he puesto ahí, A', este es este corte de aquí. Y ese corte, obviamente, no es representativo de toda la barra, solo sirve para el A'. Si queremos ver lo que pasa en otro corte, pues habría que representarlo. Igualmente, ya sea vertical u horizontal. ¿Vale? Tened en cuenta que siempre el visualizar geométricamente nuestro problema nos va a ayudar mucho a entenderlo y a resolverlo mejor. Porque si no, muchas veces nos perdemos con las ecuaciones y no sabemos muy bien a veces qué estamos haciendo. Hay que intentar ver a dónde vamos, si es posible, con temas así geométricos. ¿Vale? Bueno, entonces la línea neutra está claro, ¿no? Sería esa recta que podríamos definirla como la intersección de la tensión, lo puedo poner aquí, ¿no? Línea neutra. En este caso sería la intersección de la tensión con el plano cero, o sea, la línea neutra cumple la ecuación línea neutra para x dado en una sección dada es la ecuación sigma nx de y, z igual a 0, que en este caso obviamente es una recta, porque es la intersección de dos planos. También tenemos una definición que es superficie neutra. La superficie neutra, en vez de fijarse en una única sección o X, se fija en toda la barra. Entonces diríamos que sería la unión de todas las líneas neutras. Es la superficie donde la tensión es 0. ¿Vale? Sería sigma nx de x y z igual a 0. En principio nosotros vamos a trabajar para una sección dada, lo que sucede en una sección. O sea, el concepto con el que trabajaremos sería el de línea neutra. ¿Vale? Bien, antes de profundizar con la línea neutra, vamos a hacer un cambio de variables de la siguiente forma. Mira, aquí hemos representado dos secciones, que son la misma al fin y al cabo. Nos fijamos
en la de la izquierda. En la de la izquierda he representado una sección que tiene un axil y dos momentos flectores, el MI y el MZ. Aquí tenemos el MI y el MZ. Su representación vectorial sería esta. Bien, lo que vamos a hacer ahora es buscar un sistema equivalente, de forma que vamos a reducir este sistema a su eje central. ¿Recordáis el eje central de mecánica? Línea de acción o eje central. Por ejemplo, ¿qué dirección lleva el eje central de un sistema de fuerzas? La dirección es la de la resultante, siempre. ¿Vale? La dirección es la de la resultante. Y luego sabemos que también en el eje central, aparte de la resultante, puede haber aplicado un momento mínimo. Pero lo que no tenemos que perder de vista, no vamos a aplicar ecuaciones complicadas a la hora de calcular el eje central, pero es que es muy sencillo, porque lo que no tenemos que perder de vista es esto. Entre los dos sistemas de fuerza debe haber equivalencia. Y eso es simplemente lo que vamos a hacer. Bueno, para empezar, el eje central, si la resultante del sistema 1 va según el eje X, pues el eje central, fijaros, que sería una recta paralela al eje X. Lo único es que no sé dónde está. No sé ese punto cuál es. Yo lo he fijado con dos variables, que sería E sub I y E sub Z. Si yo conozco E sub I y E sub Z, pues ya tengo colocado el eje central en su sitio. ¿Vale? Bueno, yo creo que eso más o menos está claro. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente eso, establecer la equivalencia entre estos dos sistemas. ¿Veis? Sistema 1 y sistema 2. La ecuación de equivalencia son dos. Sumatoria de fuerzas del sistema 1 tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas del sistema 2. Bueno, esto implica, es que en el sistema 1 solo hay una fuerza, que es N. Entonces, ya directamente en el sistema 2, que habría una resultante, pues puedo decir que N es la resultante del sistema 2, que es precisamente lo que he puesto aquí. N. ¿Vale? Aquí la tenemos. La otra ecuación de equivalencia, sumatoria de momentos del sistema 1 respecto de un punto cualquiera, igual sumatoria de momentos del sistema 2 desde dicho punto. Bueno, he cogido como punto el origen de coordenadas, por facilidad. Aquí tenemos en el sistema 1, ¿qué momentos tenemos? Pues en el eje X, 0, no hay momento en el eje X. En el eje Y, MI. Y en el eje Z, MZ. Y eso tiene que ser igual a los momentos que haya en el sistema 2. Bien, ¿en el eje X hay algún momento aquí con la fuerza que he aplicado? No. Pues entonces lo voy a dejar tal cual, porque si me hiciese falta un momento, lo voy a dibujar para borrarlo. Pues lo pondría aquí, sería el momento mínimo. Pero como no me hace falta, no lo pongo. Pues 0 igual a 0. Nada, no voy a poner un momento en el eje X, obviamente en el sistema 2. Nada, 0. Momento en el eje Y. El momento en el eje Y tiene que ser igual al momento en el eje Y en este caso. ¿Cuánto vale el momento en el eje Y? N por EZ. Aquí he conservado esto para que veáis el signo positivo. El signo positivo del giro. Esta fuerza provoca un momento positivo respecto de ese eje. Entonces, es correcto decir que el momento es N por E sub Z. ¿Vale? Y ahora me falta el momento en I. El momento en I, el signo positivo es este. Respecto de ese eje, el momento que genera N es N por E sub I, pero según el signo sería negativo. Entonces aquí tendremos que poner menos N por E sub I.
Pues claro, ya tengo establecidas las 6 ecuaciones escalares de equivalencia, 2 ecuaciones vectoriales en 3D, que son estas. Por supuesto, de aquí puedo despejar las incógnitas que iba buscando, que son las coordenadas donde está esa intersección del eje central con la sección. E sub i igual a menos mz partido por n, y E sub z igual a mi partido por n. ¿Vale? O sea, efectivamente he encontrado un sistema equivalente donde, miramos otra vez el dibujo, donde no hay unos momentos aplicados como tales, sino que es el axil en el que se encarga de aplicar los momentos gracias a esta excentricidad, a este desplazamiento que le hemos llamado, o se le llama excentricidad. Excentricidad en el eje Z, excentricidad en el eje Y. Eso nos permite, digamos, resolver ciertos aspectos de la flexión compuesta con más facilidad. Por eso vamos a usar esta herramienta. Bueno, pues la expresión de las tensiones sigma nx en función de la excentricidad, pues sería la siguiente: el axil partido por el área. Ahora venía menos mz partido por i sub z, pues entonces ahora se convierte en más n por e sub i partido i sub z y por i, y más n por e sub z partido i sub i y por z. ¿Vale? Es otra forma de escribir la ecuación de las tensiones. ¿Vale? Solamente válida cuando el axil es distinto de cero, obviamente, en flexión compuesta. ¿Vale? Bien, pues volvamos entonces al estudio de nuestra línea neutra. Vamos a fijarnos en esta serie de croquis. Vamos a empezar por el de arriba a la izquierda. Aquí tenemos una sección, hemos representado una sección rectangular, y lo que me interesa en este caso es ir analizando los distintos puntos donde voy a ir poniendo el axil. Vamos a ir variando la excentricidad del axil, y vamos a representar para cada excentricidad las tensiones que se producen. ¿Y dónde está la línea neutra? Bien, ¿qué pasa cuando tengo el axil en cero, en el centro de gravedad? Cuando tengo el axil en cero, la excentricidad es cero, y si me voy a la ecuación de la excentricidad, que la tenemos aquí, a la ecuación de la tensión, perdón, si doy aquí excentricidad cero y excentricidad cero, pues me queda que la tensión es n partido por a, constante. Si yo represento eso en este croquis, pues lo que obtengo es un plano de las tensiones, que es n partido por a, que es paralelo al plano de tensión nula, con lo cual, ¿dónde está la intersección de ese plano con el plano nulo? ¿Dónde está la intersección de la tensión con el plano tensión cero? No hay. No hay. Podemos decir que está en el infinito, por darle, digamos, otra salida, pero no hay. ¿Vale? Antes de continuar con el siguiente ejemplo, ¿qué pasa en un estado? Olvidémonos ahora de la flexión compuesta, flexión pura. ¿Qué pasa si solamente hay flexión pura? Si no hay axil. Si no hay axil, imaginaros que solamente hay flexión, por ejemplo, en el eje Z, ¿no? Lo típico. La típica situación donde tenemos solamente momento, ¿no? Sería mz sigma n x igual a menos mz partido por i sub z y por i, ¿no? En este caso, ¿dónde está la línea neutra? ¿Cuál es el lugar donde las tensiones son cero? Pues obviamente son cero cuando la i vale cero.
en el centro de gravedad. Aquí tenemos compresiones y aquí tracciones. ¿Veis los dos extremos? El primer caso hemos dicho compresión o tracción pura. No hay línea neutra o está en el infinito. El segundo caso, flexión simple. La línea neutra está justo en el centro de gravedad. Bueno, vamos a seguir analizando estos casos. Ahora, del punto 0 nos movemos al 1. Hemos subido un poquito la excentricidad. Claro, al subir la excentricidad, la pendiente de las tensiones crece un poco. Aquí la pendiente es 0, aquí tenemos un poco de pendiente. Y claro, la línea neutra ya sí aparece. ¿Vale? La línea neutra aparece aquí. Sería esta. Línea neutra 1, que está asociada al punto 1. Os recuerdo, ¿cómo calcularíamos la línea neutra? ¿Cómo calcularíamos la línea neutra? Pues estableciendo que la tensión tiene que ser nula. ¿Cuál es la ecuación tensión nula en esta forma? Estamos de acuerdo que es esta, ¿no? Es 1 partido por el área más E sub I partido I sub Z I por I más E sub Z partido I sub I por Z igual a 0. Esta es la expresión de la línea neutra. ¿Vale? Porque obviamente, si yo quiero que las tensiones sean 0, esto tiene que ser 0. La n es distinto de 0, sale factor común, se simplifica. Solo me queda esto de aquí. Entonces, para calcular la expresión analítica de la línea neutra, pues impongo esta ecuación, le doy aquí los valores pertinentes a las excentricidades, los valores al área, los momentos de inercia, y me sale la ecuación de la recta. Y ya está. ¿Vale? Fijaros que en una sección concreta, el área en los momentos de inercia no varían. Lo único que varía, ¿qué es? La excentricidad. Conforme voy variando la excentricidad, en este ejemplo concreto, la excentricidad en Z siempre vale 0. Lo que voy cambiando es la excentricidad en I, ¿vale? Vamos subiéndola. Entonces, claro, lo que iba diciendo, al subir la excentricidad en I, se inclina en este sentido las tensiones y aparece una línea neutra. Si sigo aumentando la excentricidad, me paso por ejemplo al punto 2, estaría en este caso de aquí abajo. Vamos a suponer que en este caso la línea neutra da la casualidad de que pasa por el borde inferior de la sección, ¿vale? Línea neutra 2, que sería esta, aquí, ¿vale? En este dibujo. Claro, el axil ha subido ya a línea neutra 2 y la línea neutra se va acercando al centro de gravedad de la sección. Sin variar el axil, nos vamos al punto 3. El punto 3, ¿qué hemos hecho? Aumentar más la excentricidad. El axil no cambia su valor, simplemente cambia su posición. Línea neutra 3, que sería esta. Aquí tenemos el axil aplicado en el punto 3. ¿Vale? Bien, obviamente el punto 0, 1 y 2 tienen una cosa en común, y es que las tensiones cuando aplico el axil en 0, cuando aplico el axil en 1 o cuando aplico el axil en 2 son todas del mismo signo en la sección. No hay un cambio de signo en la sección. No hay un cambio de tensiones. Vámonos al punto 3. Si estamos en el punto 3, obviamente tengo tensiones de tracción en una parte de la sección y tensiones de compresión en otra parte de la sección. Geométricamente eso se ve desde el punto de vista de la línea neutra, porque la línea neutra, ¿qué le ha pasado? ¿Dónde está la línea neutra? Cortando a la sección.
Cuando la corta, pues tiene tensiones, es lo que hemos dicho antes, si la línea neutra separa tensiones positivas de las negativas, la única forma de que la sección tenga las dos tensiones es que esté dentro de la sección la línea neutra. En los siguientes apartados veremos la importancia de que haya o no tensiones de los dos signos en una sección. Ahora mismo lo que me interesa es acotar cuándo se van a producir eso. ¿Vale? Bien, a la vista de este croquis podemos decir que si yo aplico el axil en el punto 2, tengo la línea neutra en el borde. Estoy en el límite de subir un poco más hacia el punto 3, aunque el punto 3 esté muy cerca del 2, siempre que esté por arriba, ¿qué va a pasar con la línea neutra 3? Que va a estar dentro de la sección. Entonces, del eje que va desde 0 al I+, los puntos que me provocan que la tensión sea la misma en la sección van del 0 al 2. Todo ese segmento. Pero si me salgo de ahí hacia arriba, ya la línea neutra entra en la sección y hay tensiones de los dos signos. ¿Vale? Bien, pues este segmento de aquí pertenece a lo que llamaríamos núcleo central de la sección. ¿Vale? Núcleo central de la sección. ¿Vale? Núcleo central. Vamos a poner la definición. Dado una sección, se define núcleo central de la sección como la zona del plano IZ en la que al aplicar un axil tenemos abajo de copiar, pero bueno, así prefiero ir un poquito más lento y lo vemos mejor. Las tensiones normales, la que al aplicar un axil, las tensiones normales, estamos hablando de sigma nx, ¿no?, que aparecen en toda la sección no cambian de signo. Que aparecen en toda la sección no cambian de signo. ¿Vale? Ese sería el núcleo central. Entonces, con esa definición, el segmento que va desde el punto O el punto 0 al 2 es un segmento que está dentro del núcleo central, porque cualquier axil que ponga yo en ese segmento siempre me produce tensiones del mismo signo en la sección. ¿Vale? Bien, uno de los objetivos de esta parte de la materia es calcular precisamente cuál es el núcleo central de una sección. Entonces, obviamente, aquí hemos visto cómo podríamos definir núcleo central. Yo he ido cogiendo el axil, moviéndolo hacia arriba, dibujando distintas tensiones, probando, y obviamente lo que no vamos a hacer es esto. Lo que no vamos a hacer para calcular el punto 2, que es el que a mí me interesa, es ir moviendo el axil de una manera ahí más o menos ordenada. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es al revés. Es calcular directamente dónde tiene que estar el punto 2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirad, ¿dónde está la línea neutra del punto 2? ¿Dónde está? Es cómo respecto a la sección. Respecto a este lado es tangente, ¿no? Pues lo que voy a hacer es trazar una tangente por ese lado y calcular cuál es la coordenada del punto 2. O sea, lo que yo estoy esbozando hasta ahora es que impongo la coordenada con esta ecuación
al imponer la coordenada, obtengo la ecuación de la línea neutra. Ahora lo voy a hacer al revés. Voy a coger una ecuación de la línea neutra por geometría y de ahí voy a poder obtener la coordenada del punto de aplicación del axil. ¿Vale? Bueno, vamos a hacerlo ahora más despacio y así yo creo que va a quedar claro. Supongamos que tenemos esta sección. Bueno, aquí la sección es la de fuera. Bien, pues lo que estoy diciendo es que me voy a fijar, olvidaros de todas las tangentes que hay trazadas. Solamente vamos a fijarnos en esta. Me voy a fijar en ese punto, porque yo quiero trazar una tangente por ese punto, porque he elegido ese punto. Voy a trazar una tangente. Voy a calcular cuál es la expresión analítica de esa recta. Y a partir de ahí, por supuesto también puedo sacar el vector normal a la recta, A1, B1, ¿vale? Las coordenadas de este punto, etcétera, lo que me haga falta. Saco la expresión analítica y eso me va a llevar a calcular el punto 1, que es donde tendría que aplicar precisamente el axil para que salga esa línea neutra. O sea que, vamos a ponerlo aquí, como dato, por así decir, es recta tangente. Y la incógnita pues sería el punto 1, que es un punto que tiene por coordenadas E y su 1, E Z1. ¿Vale? La forma de operar sería la siguiente. La recta tangente no es que a mí me vaya a dar la ecuación, pero cuando pongo dato es que la voy a tener que calcular por geometría, o sea, olvidándome de resistencia de materiales. Se calcula por geometría. Entonces vamos a suponer que por geometría la ecuación de la línea de la, vamos a escribirlo así, de la tangente es, bueno, pues si ese es A1 y B1, pues sería A1 por I más B1 por Z más C1, que depende obviamente el C1 de donde, bueno, de un punto conocido de la recta, que es este, el que hace tangencia, ¿no? Igual a 0. Esa es la ecuación por ser recta tangente. La A1, B1 y C1 me tendré que buscar la vida para calcularlos por geometría. ¿Cómo se calcula la ecuación de una recta? Pues si tenéis dos puntos, pues hay una fórmula, o si tenéis dos puntos, o si tenéis un punto y la pendiente, bueno, ya eso, cada uno como mejor le venga. Luego, por otro lado, la ecuación de la línea neutra es 1 partido por el axil más E sub I partido por I sub Z por I más E sub Z partido I sub I y por Z igual a 0. ¿Vale? Claro. Todos estamos pensando que estas dos ecuaciones, si representan la misma recta, pues tienen que ser la misma. Hay que igualarlas. Para igualar estas dos ecuaciones, lo primero que podemos hacer es convertir el término independiente en la unidad. Este C1 va a ser siempre distinto de 0 porque la línea neutra en flexión compuesta hemos visto que nunca pasa por el origen. Para que pasara por el origen tendría que ser flexión simple, hemos dicho. Flexión compuesta nunca va a pasar por el origen. Entonces, vamos a poner el término independiente igual a la unidad y quedaría dividiendo por C1, A1 dividido entre C1 por I más B1 partido por C1 por Z más 1 igual a 0. Y en la de abajo hacemos lo mismo y reordenamos. Es multiplicar por el área. E sub I por I sub Z
hemos dicho que multiplicamos por el área, por i, más el área por e sub z partido i sub i, por z, y más 1, ¿no? Igual a 0. Como veis, ya tenemos identificados con la unidad los dos términos independientes y ahora nos falta igualar los coeficientes de la i y los coeficientes de la z. Igualando los coeficientes de la i, pues tendríamos que a por e sub i partido i sub z es igual a a1 partido c1, o sea, lo que es lo mismo que e sub i. Aquí podemos, si queréis, ponerle... Habíamos dicho que nuestra incógnita era EI1 y EZ1. Podemos ponerle subíndice. Esto sería A1 partido C1 por I sub Z partido por el área. Y de igual forma, igualando los coeficientes de Z, E sub Z1 es igual a B1 partido C1 y su I partido por el área. Esas son las ecuaciones que me dan directamente el punto 1. Y el punto 1 tenía la peculiaridad de que va a ser... El punto 1 tiene la peculiaridad de que en esta recta me da el límite del núcleo central. Si me alejo más, ya estoy fuera del núcleo central. Tengo un punto del núcleo central. Obviamente... tengo que conseguir muchos más puntos porque, por ejemplo, del 1 pues me voy aquí al 2. Obviamente, cuanto más juntas trace las tangentes, con mayor definición, obtendré el borde del núcleo central. El punto 2, imaginad que ahora me da este de aquí, luego el punto 3 este de aquí. En definitiva, vamos trazando muchas tangentes y vamos obteniendo, luego por la unión de estos puntos, el borde del núcleo central. ¿Vale? Unimos y esa sería, digamos, la zona donde yo puedo aplicar el axil para que las tensiones no cambien de signo. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo concreto, el de un rectángulo, y yo creo que así pues va a quedar claro cómo se calcula el núcleo central. Pero antes vamos a decir algunas propiedades. Vamos a decir algunas propiedades porque yo creo que sin ellas pues el cálculo se hace mucho más complicado, ¿vale? Vamos a ir comentándolas, ahí las tenéis en el libro. La primera, mirad, ¿cómo hemos descubierto un punto del borde del núcleo central? Con estas ecuaciones, ¿cierto? Mirad los parámetros que aparecen dentro de esas ecuaciones. A1, B1, C1, ¿qué son A1, B1 y C1? Eran la ecuación por geometría de esta recta. Entonces, es simplemente un parámetro geométrico. Son parámetros geométricos porque son tangentes a una sección. Y lo otro que aparece, que es el momento de inercia y en el área, y el área también. También son parámetros geométricos de la sección. O sea, todo lo que aparece en la ecuación son parámetros geométricos. Por tanto, el núcleo central depende exclusivamente de la geometría de la sección. El núcleo central depende exclusivamente de la geometría de la sección. Y eso significa que cuando nos pregunte por un núcleo central, por supuesto, no tenemos que estar pendientes de qué esfuerzos tiene la sección. Esto es independiente de los esfuerzos. Y por otro lado, si la sección tiene un eje de simetría geométrico, entonces, ¿qué le pasará al núcleo central? Que al ser también una propiedad geométrica, tendrá el mismo eje de simetría. Y si la sección tiene dos ejes de simetría, pues tendrá también dos ejes de simetría. Y si tiene n, pues tendrá n. O sea, los mismos ejes de simetría que tiene la sección, tendrá la figura del núcleo central. ¿Vale? Si la sección tiene un eje
de simetría también lo es del núcleo central, ¿vale? Es una propiedad muy importante para ahorrar cálculos. ¿No entiendes qué? Como tangentes, no, como... No, lo que quiero decir, vamos a ver, el núcleo central, ¿de qué depende? De la geometría de una sección. El núcleo central está claro que es una figura plana. Si esa figura depende de la geometría de la sección, si la sección tiene un eje de simetría, la figura también lo tiene que tener. ¿Vale? La figura también lo tiene que tener porque depende de las propiedades geométricas. Si esas propiedades son simétricas, pues todas las cuentas, todas las ecuaciones que se vayan a hacer van a salir de forma simétrica. Si no es que lo estamos haciendo mal. En el ejemplo vamos a verlo un poco. Siguiente propiedad, una muy fácil de ver. Vamos a suponer que la sección es un triángulo, ¿vale? El triángulo del que yo estoy hablando sería este de aquí, ¿no? Estamos aquí retintándolo un poquito en negro. Esta es la sección, ¿vale? Bien, ¿qué pasa cuando vayamos, por ejemplo, a trazar una tangente por ese punto, que es una X, o este punto, o este punto, o este punto, o este punto? ¿Qué pasa? ¿Qué tangente es esa? La misma en todos los casos, ¿no? Es lo mismo que la tangente por el punto 1 o por el punto 2. Esa tangente que he llamado línea neutra 1, 2. ¿La veis? Línea neutra 1, 2. Esta de aquí. Eso significa que para todos los puntos del lado 1, 2, obtengo un único punto asociado en el borde del núcleo central, que es este, el 1, 2. Claro, esa propiedad es trivial. Para un lado recto solo tengo una tangente y por tanto un punto del borde del núcleo central. Entonces no tengo que ir uno a uno mirando, porque obviamente con que haga una tangente es suficiente. Siempre tengo la misma tangente. Bien, esa, como digo, era trivial. La que viene no es trivial, ¿vale? Tampoco la voy a demostrar, pero salvo dificultad algebraica no tiene mucha más dificultad, y es la contraria. Vámonos al vértice 2. En el vértice 2, que es este, pasa un poco lo contrario que en el lado. En el lado tengo infinitos puntos, pero puedo trazar solo una tangente. En el vértice solo tengo un punto, pero puedo trazar infinitas tangentes. La tangente que va de 1 a 2 es la primera, la tangente línea neutra 4, línea neutra 5, línea neutra 6, así hay infinitas, y la última sería la línea neutra que va de 2 a 3. Pues bien, lo que se puede demostrar es que cada una de esas líneas neutras produce un punto distinto del anterior, pero con la propiedad de que están alineados en una recta. Y además de forma ordenada, con lo cual, con que trace la primera tangente y la última aquí es la 2, 3, no tengo que trazar ninguna intermedia, sino que directamente los puedo unir, obteniendo un lado del núcleo central. Digo, esta propiedad habría que demostrarla, pero la vamos a creer y ya está. Entonces, a la vista de esto, si yo tengo un triángulo, obviamente, el núcleo central va a ser otro triángulo. Y si mi sección es un cuadrilátero, pues será otro cuadrilátero el núcleo central. ¿Por qué? Porque al final, por cada lado recto, tengo un vértice, y por cada vértice tengo un lado recto en el núcleo central. Se intercambian, ¿lo veis? Se intercambian. Al final de una figura poligonal, pues tengo un núcleo central que tiene, pues, también un polígono, al fin y al cabo. Esa sería la tercera propiedad. La última no la vamos a explicar, pero sí la quiero mencionar por si habéis visto temas de polar y antipolar en álgebra. Y es que la línea neutra tangente a la sección, una línea neutra tangente a la sección, es la antipolar de un punto del borde del núcleo central. ¿Vale? Y ese punto sería el polo. ¿Vale?
respecto a la elipse de inercia de la sección. Entonces, bueno, se relaciona mediante la elipse de inercia. Polar, antipolar y polo. Bueno, son conceptos que en álgebra, pues a lo mejor lo habéis visto, y todo esto se puede resolver trabajando con esos conceptos, pero no lo vamos a profundizar por ahí. Simplemente os lo menciono. Bueno, pues ya digamos no es una propiedad, sino una deducción lógica a partir de las propiedades sería la siguiente. Mira, si tenemos una sección que es esta de aquí, vamos a marcarla un poco, que se vea mejor. Bien, esta sección tiene la peculiaridad de que tiene una zona que es cóncava, que es una zona, digamos, interior. Esta parte de aquí, por donde voy ahora, todo esto es cóncavo. Puede representar una sección en C, o hay secciones metálicas que tienen esta forma, o forma de IPN, etcétera, ¿no? O secciones en T, que también tienen zonas cóncavas, etcétera. Bien, aquí lo que quiero recalcar es que no vale cualquier tangente a la sección, porque si yo, por ejemplo, trazo la línea neutra 1, que está aquí, la vamos a poner en rojo, esa línea neutra, aunque pueda ser tangente en el punto 3, ¿vale?, por esta zona corta la sección. Entonces, realmente aquí habrá tensiones de distinto signo, porque está la línea neutra ahí en medio. Habrá tensiones positivas en un lado y negativas en el otro. Eso significa que el punto donde tengo que aplicar el axil para que se produzca esa línea neutra, pues quizás sea este punto número 1 que he puesto aquí. Y por tanto, eso no es una tangente válida para la sección. Tangentes válidas puedo dibujar muchas. Tangentes válidas puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, ¿vale? Todo esto son tangentes válidas, pero esa en rojo no es válida, porque corta la sección. Hay una serie de tangentes que no son válidas. Podemos seguir dibujándolas en rojo, por ejemplo, por aquí. Esta de aquí tampoco sería válida, esta tampoco sería válida, esta tampoco sería válida, ¿veis? Solamente es válida ya cuando hago tangente común entre el 2 y el 3, ¿lo veis? Esta sí sería válida. Todas esas que he puesto en rojo no son válidas. Y por este lado igual, si en 2 trazo esta, o trazo esta, o trazo esta, o trazo esta, no son válidas, ¿vale? La válida es, ¿por qué? Porque cortan aquí, cortan por aquí, por alguna zona, ¿no? Entonces no son válidas. La válida es la 2, 3. Entonces, de cara a trazar tangentes, lo voy a poner en color cian, de cara a trazar tangentes, ¿cuál es la forma exterior de mi figura? Tiene que ser una forma convexa. Sería esta forma, es la válida para trazar tangentes. Y de aquí ahora tengo que pegar un salto aquí. ¿Se entiende, no? Es como si ahí hubiese un lado recto, ficticio, que yo no puedo cortarlo, porque si lo corto, esa línea neutra cortará luego a la postre a la sección en otro punto. Y entonces lo que he querido representar aquí sería este punto que pone aquí 2, 3, lo que representa es un vértice que corresponde como a este lado, de aquí, al 2, 3, ¿veis? Este es el 2 y este es el 3. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues vamos a hacer el ejemplo. Ya, yo creo que con el ejemplo debe quedar claro. Ejercicio. Aunque está en el libro, vamos a seguirlo y vamos a hacer sin mirarlo, ¿vale? Lo que hay ni siquiera en el libro. Porque voy a escribir aquí todo lo que hace falta para entenderlo. Ejercicio. Y así, pues,
Intentamos que se nos quede un poco mejor. Calcular el núcleo central de un rectángulo B por H. O hallar o determinar, ¿no? Determinar el núcleo central de un rectángulo de dimensiones B por H. ¿Vale? Aquí tenemos el eje Z, el eje Y, y estamos diciendo que esto es H y esto es B. Bien, ¿cuál sería el primer paso? Está claro que, ya lo hemos dicho antes, si tenemos una figura de 4 lados, cada lado va a tener un vértice en el borde del núcleo central, por tanto vamos a tener 4 vértices. Vamos a tener también un cuadrilátero. Lo que yo no sé es si va a ser... Tiene 2 ejes de simetría esto, por tanto va a tener, ahora veremos que tiene que tener 2 ejes de simetría también el núcleo central. Y por tanto un cuadrilátero que tiene 2 ejes de simetría o es un rectángulo o es un rombo. No puede ser otra cosa, ¿no? Pues bien, dicho eso, lo que tenemos que hacer es empezar calculando el punto asociado a uno de los lados, cuando uno de los lados sea línea neutra. Entonces, ahora, por el que queráis, ¿qué lado cogemos para llamarle línea neutra 1 y calcular el punto asociado a esa línea neutra? ¿Cuál queréis que cojamos? ¿De arriba, el de abajo, el de la izquierda o el de la derecha? ¿El de abajo? Entonces, si cogemos el de abajo, la línea neutra 1 sería esta. Y os decía, el dato, entre comillas, lo de dato, es la ecuación geométrica de esa línea neutra. ¿Cuál es la ecuación geométrica? Que alguien me lo diga. Es una recta que tiene una ecuación. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Y. ¿Seguro? No. Sí, ¿no? Menos. Ahora sí. ¿Vale? Así de fácil. Por supuesto, si el lado este hubiese estado inclinado en respecto a los ejes, pues lo que había dicho antes, tendríamos que aplicar una fórmula un poquito más compleja para calcular la ecuación de la línea recta, pero vamos, no tiene más. En este caso, al ser paralela a los ejes coordenados, es así de fácil. ¿Vale? Por otro lado, sé que si es una línea neutra, aparte de ser tangente, tiene que cumplir la ecuación de, ¿acordáis? Sigma nx igual a 0, ¿no? ¿Verdad? Sigma nx igual a 0 implica que 1 partido por el área más e sub i1 partido i sub z y por i más e sub z1 partido i sub i y por z igual a 0. Tenemos que igualar estas dos expresiones. Os recuerdo que lo apropiado es convertir en la unidad el término independiente. Pues para ello, de la primera, paso el h medio al primer miembro y multiplico por 2 partido por h. Entonces quedaría 1 más 2 partido por h y más 0 z igual a 0. Y la de abajo, pues quedaría 1 más el área partido i sub z por e y 1 por i más el área partido i sub i por e sub z1 igual a 0. Igualando componente a componente, ya sabemos que el 1 está ya igualado, pues quedaría que el e y 1 es igual a i sub z partido por el área por 2 partido h, y el e z1 obviamente es 0. De aquí, pues tengo que
calcular el momento de inercia respecto del eje Z de un rectángulo, que es 1 partido por 12 de B por H al cubo, esto va multiplicado aquí por 2, y dividido por el área, que es B por H, y aquí por esta H, ¿no? De aquí. H cuadrado se va con H cubo, B se va con B, y esto queda que es H partido por 6. O sea que la localización del punto 1 donde hay que colocar el axil es H sexto 0. H sexto 0. O sea, el punto 1 es ese. Está justo en el eje Y. Obviamente, por la simetría del problema, no tendría lógica que el punto 1 hubiese salido aquí o que hubiese salido aquí, porque la misma argumentación para que salga a la izquierda tendríamos para que saliese a la derecha. Tiene que estar en el eje de simetría, ya que la línea neutra es horizontal. ¿Vale? Y ahora, ¿dónde se puede aplicar perfectamente lo de la simetría? Si esto es simétrico en este eje, pues obviamente cuando yo trace la línea neutra 2 por el borde superior, ¿dónde me va a caer el punto 2? Aquí. ¿Y a qué distancia? Pues a menos h sexto. ¿Vale? Y cuando trace la línea neutra, por ejemplo esta de aquí, la línea neutra 3, en rojo, ¿esa qué le pasaría? Pues realmente es como el primer problema, pero girado 90 grados. Donde había B ponemos H, donde había H ponemos B, y lógicamente aquí aparecerá a una distancia de B sextos el punto asociado a la línea neutra 3. Y por simetría el 4, o sea, al final pues obtendremos este rombo que tiene como ejes B tercios y H tercios. O sea que el núcleo central divide los lados por los ejes en tres partes iguales. H tercios, porque B sextos más B sextos son H tercios y H tercios. Y en horizontal igual. Esto son B tercios y B tercios. Entonces, aquí, gracias a la doble simetría, realmente solo hemos tenido que calcular un punto, el resto se pueden deducir. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Aquí en este ejemplo las cuentas salen más fáciles porque la geometría es muy sencilla, pero si ya digo, si fuese un triángulo, intentarlo, pues ya hay que calcular ecuación, esta parte de aquí, la ecuación tangente, pues se complica un poco, pero vamos. ¿Y el centro de gravedad del núcleo central es igual que la sección alejada? ¿El qué? Centro de gravedad. El centro de gravedad, que si está... Bueno, el centro de gravedad puede cambiarse. La pregunta sería, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿El centro de gravedad está siempre dentro del núcleo central? ¿El centro de gravedad de la sección? Pues sí, porque cuando aplicamos un axil en el centro de gravedad, las tensiones son constantes, con lo cual no cambian, con lo cual tiene que estar dentro del núcleo central. Otra pregunta podría ser, viendo esta figura, ¿el núcleo central está siempre dentro de la sección? Pues no, porque, por ejemplo, ni siquiera el centro de gravedad tiene que estar dentro de la sección. En esta sección el centro de gravedad no está en la sección, para empezar, ¿no? ¿Vale? Bueno, al final, también cuando ya se hacen varios problemas de este tipo, pues se resuelven siempre algunas dudas que pueden quedar. Lo que sí os digo es que
a la hora de hacer un problema yo intentaría no memorizar las dos expresiones que hemos obtenido aquí. Aunque yo tengo unas expresiones aquí que directamente me dan la excentricidad en un punto concreto y podría directamente usar esta fórmula, veis que no es necesario memorizar esta fórmula, nos quedamos con lo que nos importa, que es el método. La que sí he memorizado es esta, pero bueno, esta es la de las tensiones, levemente modificada, y luego saber que tengo que igualarlas. Entonces, yo aconsejo que se haga así. No aprender fórmulas que tampoco te van a ahorrar poco, te puedes equivocar por memorizarla mal, que además está desconectada de lo que es ya el concepto, y así pues yo lo veo más congruente, más fácil de recordarlo y tener claro lo que se está haciendo siempre. ¿Vale? Bueno, pues hemos estudiado las líneas neutras, hemos estudiado el núcleo central, y todo eso está relacionado con algo que no se nos puede olvidar, que he dicho al principio, que es la existencia o coexistencia de tensiones de dos signos en una sección. Y eso tiene que ver con el siguiente epígrafe, que sería este. Materiales no resistentes a tracción. ¿Qué es lo que sucede? Hay situaciones, en este caso aquí he representado una zapata, ¿vale? Contacto con el cimiento. Hay un pilar que llega a la zapata que tiene un momento y un axil, ¿vale? Y debido a ese momento y ese axil se producen, por ejemplo, estas tensiones. Yo calculo las tensiones con mi ecuación e imaginad que me da esto de aquí. Pero claro, esto sabemos que es posible hasta cierto punto, porque las compresiones bien. Nos podemos creer que la respuesta de un cimiento es lineal. Vale, bueno, eso ya sería otro tema. Pero lo que yo no me voy a creer es que hay una zona de tracción. Lo que no me voy a creer es que el cimiento, el suelo, va a tirar de la zapata hacia abajo. Si la zapata quiere levantarse, pues se levantará y punto. Habrá una fisura, habrá algo, pero no va a haber unas tensiones de tracción hacia abajo. También podría suceder esto, por ejemplo, en materiales no resistentes a tracción como el hormigón, que resiste muy poco. ¿Vale? Si tenemos una sección de hormigón puro, pues donde aparezcan tracciones, pues directamente se irá fisurando ese hormigón. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Aquí estaría la línea neutra 1, punto 1. Pues lo que sucede es que conforme vayamos introduciendo el momento, aquí habrá una zona de tensión cero y a partir de un determinado instante, que vamos a llamarle punto 2, aparecen ya tensiones de compresión. ¿Vale? Aparecen tensiones de compresión, el punto 2. A partir desde este borde hasta el 2 es lo que se suele llamar zona fisurada. Desde el borde al 2, zona fisurada. Y esta zona sería la zona que realmente trabaja, del 2 hacia la derecha. ¿Vale? Quiero recalcar una cosa. ¿Qué tienen en común las dos leyes de tensiones? ¿Cuál es la resultante de fuerzas de la ley de tensiones roja? El axil. ¿Cuál es la resultante en fuerzas de la ley de tensiones verde? También el axil. O sea, estas dos leyes tienen la misma resultante de fuerza y también la misma resultante de momentos. ¿Vale? Pero trabajan de forma distinta. Una tiene tracción y compresión y la verde solo tiene compresión. Entonces, lo que yo quiero que veáis es que el punto 1 y el 2 no van a coincidir. O sea, yo no puedo dibujar la ley roja y quitarle la zona de aquí de las tracciones. Porque si se la quito, si la roja, que es este triángulo más esta, sumado me da el axil,
Pues obviamente si le quito una parte, pues ya no me dará el axil. Eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Entonces no se trata de dibujar la ley completa y quitarle un trozo, no. Se trata de que la zapata tiene que trabajar solo en una parte, y esa parte a priori no sabemos la que es. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien, vamos a ver ahora la zapata desde arriba, ¿vale? Desde arriba. O imaginad que es una sección de hormigón, me da igual. Sería esta la zapata. ¿Vale? Aquí tenemos la zapata, la señalo con el ratón. El borde exterior de la zapata es este, o de esa sección de hormigón. Vamos a situar ahora, ya jugando con las excentricidades, vamos a situar el axil en dos excentricidades distintas. En el punto 1 estamos dentro del núcleo central, con lo cual, como estamos en la vertical, bueno, pues trazo un perfil y la ley de tensiones fácilmente se ve que es esta, ¿vale? Aquí tenemos las tensiones todas del mismo signo, porque estamos en el punto 1, dentro del núcleo central. Si pongo el axil en el punto 2, ¿veis cómo ha subido aquí, al punto 2? Pues obviamente estamos fuera del núcleo central y la línea neutra 2 cortará la sección en un punto cualquiera, ¿vale? Bien, este material sería si trabajase a tracción y a compresión. Pero si es hormigón o es la zapata de antes, cuando esté en el punto 2, repito un poco lo que hemos visto antes, cuando esté en el punto 2 lo que sucede es que la parte inferior de la línea neutra se fisura. ¿Veis que pone sección fisurada? Como si no existiese. La línea neutra 2 se sitúa aquí, justo en el borde inferior donde ya empiezan a crecer las tensiones. Y solamente hay tensiones de compresión. ¿Qué diferencia hay entre los dos croquis, el de arriba y el de abajo? Pues que aquí el canto de la sección es H y aquí el canto de la sección es H', es más pequeño que H. Pero yo no sé lo que vale H'. ¿Vale? Bien, para caracterizar este problema, para resolverlo, tengo que calcular precisamente dos cosas, H' y la tensión máxima. Si yo sé la tensión máxima aquí, pues el problema ya estaría totalmente resuelto. Pero tengo que calcular esos dos parámetros. Vamos a ver cómo se puede hacer. En un rectángulo, pues resulta ser muy sencillo. ¿Vale? Muy sencillo. Fijaros en el siguiente razonamiento. Si este es el núcleo central de la sección nueva de la que trabaja, si la línea neutra está en el borde inferior de la sección que trabaja, el punto asociado a esa línea neutra es el 2, que ¿dónde debe estar? En el borde del núcleo central. Es precisamente como hemos hecho el problema antes, ¿no? Para ver el borde superior, pues trazaba una línea neutra por la base. Ahora, la base de lo que trabaja es esta. Y ahí está la línea neutra. Por tanto, el punto 2 es justamente el borde del núcleo central. Entonces, yo puedo decir que la distancia del borde superior al punto 2 es H' partido por 3. Porque como esto ya me lo sé de memoria, que lo hemos calculado antes, pues esa sería la distancia del punto 2 al borde superior. Pero por otro lado, yo aquí, en mi problema original, puedo calcular la distancia del punto 2 al borde superior. ¿Cómo? Pues aquí lo tenéis, sería H medios menos la excentricidad. Aquí está. H medios menos la excentricidad. A todo este segmento le quito la excentricidad. Y esa es la distancia del punto 2 al borde superior. Pues lo pongo aquí y lo igualo. H medios menos la excentricidad del punto 2. Por tanto, de aquí tengo mi primera incógnita. Y el cálculo de la tensión máxima es trivial. Mira, aquí, cuando vayáis a calcular la ley de tensiones, podéis aplicar la ley de Navier. Como veis, el axil partido por el área más n por eso y por ahí, o sea, la típica ecuación. O directamente, si sabemos que es un triángulo que empieza en 0, pues quizás podemos trabajar directamente con el triángulo, ¿no? Vamos a ver esta distribución
en perspectiva. Si yo tengo aquí la sección, y esta es la parte fisurada, todo esto está fisurado, de ahí no trabaja, ¿no? Esto es H', esto es B. Vamos a intentar dibujar aquí el volumen de las tensiones. Esto será sigma máxima. Y aquí en cero, ¿no? ¿Cuánto vale el volumen de las tensiones? El volumen de las tensiones será esta área, ¿no? Que es sigma máxima por H' partido por 2 por B. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Tendrá que ser igual al axil aplicado. Pues precisamente de ahí podéis sacar la tensión máxima. 2N partido BH'. Os vuelvo a repetir, no os aprendáis estas fórmulas de memoria. Son lo suficientemente fáciles como para deducirlas en cada problema. Bien, alguien dirá, bueno, esto ha salido muy fácil porque la sección es rectangular. Y si no es rectangular, pues si no es rectangular es verdad que se complica. En cualquier caso, para una sección, os lo voy a poner aquí genérica. Vamos a suponer, por ejemplo, que tiene simetría en el eje Y y solamente hay momento en Z y momento en Y igual a 0, ¿vale? Pues lo que tenéis que hacer es, seguimos teniendo las dos incógnitas, o sea, estamos hablando de que una sección puede ser, por ejemplo, así, ¿no? La fisura estará por la parte de abajo. Yo lo que no sé es lo que vale H'. Esa es la incógnita, igual que antes. Y las tensiones, pues igual que antes, ¿no? Sigma máxima y aquí fisurada. Bien, seguimos teniendo las mismas incógnitas. H' y sigma máxima. ¿Cómo se calculan? Pues estableciendo sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, igual que antes. El axil tiene que ser la integral de sigma nx por diferencial de área. ¿Pero la integral dónde? En el área A'. A' es el área que corresponde a H', o sea, el área que trabaja realmente. Y la otra ecuación sería la de momentos. El momento que se produzca respecto de cualquier punto, si estamos trabajando por respecto al centro de gravedad o lo que sea, el momento en Z, o el momento M, tiene que ser igual a sigma nx por I. Cambiamos el signo, porque si hay momento en Z, sabéis que lleva el signo cambiado por diferencial de A. O sea, equivalencia. ¿Equivalencia entre qué? Equivalencia entre los esfuerzos de la sección, que son el axil y el momento que haya aplicado. Recordad que el momento lo podíamos ver como el axil con su excentricidad, ¿vale? Eso por un lado, y por otro lado, este volumen de tensiones que tengo aquí. Entonces, con esas dos ecuaciones podría calcular esas dos incógnitas. Aquí es curioso porque una de las incógnitas obviamente está en el área A', es el canto este de aquí. Pero vamos, que se resuelve, se resuelve. Normalmente no trabajaremos con ese caso, lo haremos para secciones rectangulares, también os lo digo, los problemas. Bueno, nos queda un apartado. ¿Alguna pregunta? Bueno, aparte de que podamos controlar esta fisura e intentar que sea lo más pequeña posible, gracias al diseño que le demos a nuestros elementos, hay veces que lo que tenemos que hacer es usar varios materiales, ¿vale? Si usamos varios materiales o incluso la zapata, ¿qué se puede hacer en la zapata si esta zona tiende a levantarse? Bueno, dependiendo del problema, aquí obviamente lo apropiado sería hacer una zapata más grande por el lado de la derecha y más pequeña por el lado de la izquierda, porque realmente donde trabaja es en el lado de la derecha. Pero bueno, en cualquier caso, por usar varios materiales se podría hacer aquí un anclaje, ¿no? Se podría hacer un anclaje, o sea, usar varios materiales. En las secciones de hormigón está clarísimo, hormigón armado. Usamos
una sección que tiene dos materiales. El hormigón se encarga básicamente de resistir las compresiones, aparte de dar una protección, de dar una masa, una inercia, etcétera, y el acero se encarga sobre todo de resistir las tracciones, ¿vale? También puede resistir compresiones, pero sobre todo lo que nos interesa son las tracciones, que es la resistencia de que carece el hormigón. Bien, trabajar con dos materiales hasta ahora no lo hemos contemplado, porque cuando deducíamos la ley de tensiones de Navier, había un momento en el que siempre decíamos, el material es homogéneo y hay que sacar el módulo de Young de la integral, y lo sacábamos porque era constante. Claro, adelanto que si tenemos varios materiales, el módulo de Young no va a ser constante y no podemos sacarlo de la integral, se va a tener que quedar dentro. Entonces lo que voy a hacer es definir los siguientes parámetros, ¿vale?, que contienen el módulo de Young dentro de la integral, y luego veréis cómo se usan. Vamos a definir, por ejemplo, el área ponderada. El área ponderada es la integral en el área de E por diferencial de A. Claro, si tenéis varios materiales homogéneos, lo que podemos hacer es sacar la E fuera en cada material. O sea, esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, en el número de materiales, de E sub i por la integral en A sub i diferencial de A, o sea, lo que es lo mismo, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de E sub i por A sub i. Tenemos n materiales. Y así con todos los parámetros geométricos. Por ejemplo, el momento estático ponderado en el eje z sería igual a la integral en el área de E por I por diferencial de A, y el momento estático en I sería igual a la integral en el área de E por Z por diferencial de A. Y el momento de inercia por ejemplo, respecto del eje Z, es igual que el momento estático, pero sabéis que va el I al cuadrado, ¿no? E por I cuadrado, diferencial de A. El momento de inercia en el eje Y. Bueno, estas expresiones las tenéis más completas en el libro. Aquí solamente he desarrollado como materiales esta de aquí, pero las demás tienen el mismo desarrollo o desarrollo análogo. Y si tenéis producto de inercia, ¿vale? Esa sería la... Bien, vamos a hacer una analogía. Una analogía significa que dos problemas físicos distintos los podemos reflejar con el mismo tipo de ecuaciones. Entonces aquí se puede establecer una analogía con la geometría de masas de una placa de densidad variable, ¿vale? O sea, ρ distinto de constante. Cuando queréis calcular el peso de una placa, ¿cómo lo hacéis? Pues yo haría, si es de densidad constante, pues calcularía el área haciendo la integral y multiplico la densidad por el área, la densidad superficial por el área, y ya está, ¿no? Pero si habéis hecho algún problema en mecánica donde supongo la placa cambia la densidad de un punto a otro, entonces, en ese caso, ¿qué? Pues en ese caso, la densidad tiene que quedarse dentro de la integral. Si va variando a trozos, pues ya lo hacemos por trozos, y si va variando en función de una variable, pues hay que hacer la integral, con la ρ dentro de. Pues lo que vamos a imaginarnos es que lo que vamos a hacer con nuestra sección es suponer que es una placa, y lo que queremos es calcular su peso, su momento de inercia, su momento estático, suponiendo que la densidad de la placa es el módulo de Young en cada punto. Esa es la analogía. Entonces, si vemos el módulo de Young como densidades, pues esto es un problema de mecánica de geometría de masas de una placa, ¿vale? ¿Y cómo se calcula el centro de gravedad de... Vamos a hacer ya acabo con
con la parte, digamos, de geometría de masas, porque esto es como geometría de masas. ¿Cómo se calcula el centro de gravedad? Aquí he puesto un ejemplo sencillo. ¿Cómo se calcula el centro de gravedad de una placa que, por ejemplo, fuese esta, que tiene dos materiales? Una que es hormigón y otro que es acero. Pues, mirad, para calcular el centro de gravedad se usan los momentos estáticos, ¿no? Yo he cogido este sistema de referencia como el básico, ¿no? El I sub B, Z sub B. Y yo podría decir, para calcular, por ejemplo, esta cantidad de aquí, el I sub 0, pues aplico momentos estáticos. I sub 0 por el peso de la placa, vamos a analogía, en vez de peso, aquí es el área ponderada, tiene que ser igual al momento estático respecto del eje Z sub B. El momento estático es el momento estático ponderado respecto de Z sub B. Entonces, así obtendré el I sub 0, dividiendo el momento estático entre el peso, entre el área ponderada. ¿Vale? ¿Os recordáis cómo se calcularía, por ejemplo, en este caso concreto, el momento estático, como es dos rectángulos lo que tengo, pues puedo hacer el momento estático de los dos rectángulos por separado y sumarlos. Podría decir, pues por ejemplo, si este es el material de acero y este es el hormigón, pues lo que hago es que digo, el rectángulo este que mide, pues mide B por H de acero. Pues el momento estático sería B por H de acero por la densidad, ojo que no es la densidad, que es el módulo de Young del acero, por la distancia de Z sub B al centro de gravedad de este rectángulo, que será H sub A partido por 2, más, y ahora el momento estático del hormigón, que será B por H del hormigón, por el módulo de Young del hormigón, y por la distancia, que tendré que calcular, esa distancia será la altura del acero más la mitad de la del hormigón. ¿Vale? Bueno, esto es un pequeño ejemplo, ¿vale? Y así ya tendríamos el I sub 0. Y el Z sub 0 igual, es el momento estático respecto del eje I sub B partido por el área ponderada. ¿Vale? Yo he repetido mucho lo de la analogía, que no vaya luego nadie a poner en esta fórmula la densidad real del acero o del hormigón, que es el módulo de Young, ¿vale? La analogía es un juego, es un juego para recordar, pero que luego ya del juego nos pasamos de rosca y nos vamos y ponemos la densidad del hormigón, que alguna vez lo he visto. ¿Vale? Bueno, pues entonces, visto esto, lo que tenemos que hacer ahora es calcular, por ejemplo, las tensiones en esta sección. Esto yo ya no lo voy a repetir porque lo hemos visto dos veces. Una vez en el tema 3 y otra vez en la anterior clase del tema 4. Para calcular la expresión de las tensiones, así como la deformación, ¿qué hacíamos? Aplicábamos primero Navier-Bernoulli, ¿acordáis? Que la sección tenía que ser plana antes y después de la deformación y perpendicular a la directriz. Una vez parametrizado ese movimiento U sub X, que lo convertíamos en un plano, lo derivábamos. Y luego aplicábamos la ley de Hooke. Y luego aplicábamos finalmente el equilibrio entre esfuerzo y tensiones. Pues eso es lo que hay que hacer aquí. Y los pasos en este caso son muy sencillos. Aquí los tenéis indicados. Esta era la expresión que os comentaba, es igual a la del tema 4, la que ya habíamos visto, donde el movimiento en el eje X se reflejaba con 3 grados de libertad, una traslación, un giro en Z y un giro en Y. Derivando, y ojo que en este caso, como estamos con barras rectas, la deformación es la parcial de U sub X respecto de X, no es lo mismo que en las curvas. Nos queda esto, aplicando la ley de Hooke, que simplemente es multiplicar por E en el material que corresponda. Como esto es para un punto, pues será el E de ese punto. Pues tenemos esta ecuación de aquí y obviamente las expresiones de la deformación y la tensión
las hallaremos cuando tengamos calculadas, ¿qué? Estas tres cosas de aquí. Esas son mis tres incógnitas. Y para calcular tres incógnitas necesito tres ecuaciones, que son estas de aquí. Las ecuaciones son esta y esta, que ya las conocéis. El equilibrio entre esfuerzos y tensiones. Lo único que hacemos aquí es sustituir, ¿vale? Sustituimos la expresión por la que ya teníamos, sacamos fuera de las integrales lo que son constantes, sustituimos las integrales por los valores que hemos definido previamente y, ojo, cuando nos encontremos un momento estático, ese momento estático veis que lo tacho y pongo 0. ¿Por qué? Porque son momentos estáticos respecto de qué ejes, de los que pasan por el centro de gravedad. Y por definición, el momento estático respecto al centro de gravedad es 0. Aquí, por cierto, falta tachar este de aquí, que es 0 también, obviamente, y este de aquí. Entonces, al tachar todos esos, pues solo nos queda un término en cada ecuación. O sea, las tres incógnitas están cada una en una única ecuación. Están desacopladas. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, pero no hay que hacer un sistema e invertirlo ni nada. No, directamente podemos ir una a una. Y calculamos, estas son las tres ecuaciones aquí resumidas, y calculamos obviamente pues U', Z sub Z' y Z sub I'. Y lo que nos queda, sustituyendo las ecuaciones previas, son estas dos ecuaciones de aquí. La ecuación de la deformación y la ecuación de la tensión, que esta era la que iba buscando. La ecuación de la tensión. Quiero que veáis una cosa, esta ecuación es de un plano. Estamos ya bastante acostumbrados a ver ecuaciones de un plano. Aquí tengo la I y aquí tengo la Z. O sea que estamos asumiendo permitid que lo dibuje aquí, que la deformación de la sección, aunque tenga varios materiales, esto es acero, esto es hormigón, la ley de deformaciones es un plano. Como estoy representando un corte vertical, es una recta. O sea que, imaginad que la sección es de hormigón armado, entonces significa que en un punto en el que están en contacto hormigón y acero, se van a deformar lo mismo, y eso es porque están adheridos, ¿vale? Esta es una hipótesis básica que en hormigón armado se utiliza. Ahora bien, si en el mismo punto que imaginar que es este de aquí, tengo la misma deformación, estamos aquí, ¿no?, entre la unión en el hormigón y acero. El punto lo vamos a poner aquí vamos a poner el punto rojo como perteneciente al acero, por la parte de abajo, y vamos a poner el punto verde como perteneciente al hormigón, por la parte de arriba, infinitamente próximo. Claro, los dos, tanto el rojo como el verde, tienen la misma deformación, porque están a la misma cota, infinitamente próximo. Pero claro, uno es hormigón y otro es acero, con lo cual cada uno tiene su propio módulo de Young. ¿Eso qué significa? Pues obviamente que por la parte de arriba tendré una tensión, que es la del hormigón, y por la parte de abajo, en rojo, pues tendré una tensión muy distinta, que será la del acero. Aunque tienen la misma deformación, las tensiones son distintas, ¿vale? No son un plano. Bueno, pues por supuesto aquí, bueno, creo que no lo he comentado, pero aquí hay un producto de inercia que he anulado porque estamos en ejes principales. Sabéis que en toda sección siempre se pueden encontrar ejes principales, ¿vale? Y bueno, y poco más. Para una vez obtenidas las tensiones, pues también tenemos las deformaciones de la rebanada, que son así de simples. Esto es el resultado que habíamos obtenido aquí arriba, no es otra cosa. Aquí está el resultado, ¿veis? Por ejemplo, decíamos que el axil era U' partido por AP, o sea, U' por AP. Entonces, U' es N partido por AP, el área ponderada. ¿Qué es esto? U', ¿qué es U'? La deformación longitudinal N partido por AP. ¿Os acordáis que antes salía epsilon igual a U' igual a N partido por E por A? Aquí ya no sale el E. ¿Por qué no sale el módulo de Young? Porque el área ponderada la tiene dentro. La área ponderada la tiene dentro.
Por eso también se le llama al área ponderada rigidez aaxil. Y lo mismo sucede con la rigidez a flexión, tanto en Z como en I. Esto salía E por I, ¿os acordáis? Pues bien, ahora la inercia ponderada o la rigidez a flexión tiene dentro ese módulo de Young. En general, este denominador es que se conoce como rigidez. ¿Vale? Bueno, para los problemas usaréis este método y también tenéis en el libro otro que es el de homogeneizar la sección. Desde el punto de vista de la teoría, yo solamente voy a explicar este. Y de hecho, la demostración esta es bastante corta y si bien la demostración similar no se puede hacer, vamos al gráfico. La demostración, basándose en ese gráfico, a la hora de los exámenes se pregunta o en el tema 3 o en el tema 4, pero en el tema 4 solo aquí, en este apartado. Esta demostración completa no se pregunta al principio del tema 2, en el apartado 4.2, porque sería una demostración súper larga, como veíamos, con mucha álgebra, ¿vale? Que no tiene tampoco sentido. Ahí se pueden preguntar cosas concretas, como ya dije, ¿no? ¿Qué vale la deformación en una barra curva? ¿Cómo en función de los movimientos de la directriz? O en función de... etcétera, etcétera, ¿no? Pero no la demostración completa. Pero aquí sí. Porque aquí, si os fijáis, pues, por ejemplo, en el libro es poco más de una página. Y las ecuaciones son todas bastante repetidas. Entonces, esta sí quiero que la tengáis en cuenta, muy en cuenta de cara, pues eso, a una de las que se puede preguntar.